tal? Bienvenidos a estos 1800 segundos. Qué bueno reencontrarnos con todos ustedes en sus hogares. Qué bueno brindarles siempre información importante y sobre todo entrevistas súper interesantes. Hoy hablamos con el ingeniero geólogo Osiris de León acerca de la trayectoria de Dorian que se desvió. Se salvó la República Dominicana, pero también se salvó Puerto Rico del impacto de este fenómeno atmosférico que amenazaba con impactarnos de una manera que de verdad pudiera provocar mucho daño. Qué bueno que se desvió, pero ¿por qué se desvía? Pero además, ¿cuáles otras amenazas nosotros tenemos alrededor? Eso lo sabremos con Osiris de León en nuestra entrevista central. También la doctora Teodora Castro está con sus consejos a empleados y empleadores que ustedes no se pueden perder, porque hoy hay un mensaje directamente para esos empleadores, pero también directamente para esos empleados que lo necesitan. ¿Usted es empleado o empleador? Quédese ahí porque esta sección va a estar sumamente interesante con la doctora Teodora Castro. Por supuesto, hacemos un repaso de las noticias importantes de la semana y en diferentes ámbitos hay noticias importantes. César el Abusador sigue siendo noticia en República Dominicana, pero él no aparece ni en los centros espiritistas. Una tercera visita a su apartamento, un tercer allanamiento se dio y con ese allanamiento se detuvo a su esposa Marisol Franco. Y señores, miren, hay gente que tiene una capacidad de meterse en problemas que en ocasiones es inexplicable. Pero bueno, al que le guste su mundo, porque hay cosas que yo no entiendo. En esa detención, junto con Marisol, también se llevaron a la persona que le cuida a los niños y a 3 niños que estaban con ella. El impacto que eso provoca en los niños, una situación como esta, hace que cuando los niños tengan un poco de conciencia, no le agradezcan a usted ni ese esfuerzo por darle una buena vida, que según usted una buena vida, porque sencillamente los llena de cosas económicas, pero los somete a demasiados riesgos, los somete a un mundo en el que ningún niño debería estar involucrado. Qué pena que este tipo de situación se dé. Vamos a ver cuál va a ser la acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional, porque hasta ahora ha sido solo parte de la investigación acerca de la banda, de la red de narcotráfico de César el Abusador. Hizo una rueda de prensa la esposa de Octavio Dotel, el pelotero que también ha sido relacionado con esta banda, con esta red de narcotráfico y lavado de activos de César el Abusador. Hizo una rueda de prensa, una nota de prensa, la esposa de Octavio Dotel, hablando de cómo esto estaba impactando a sus hijos, de que sus hijos no habían podido comenzar el año escolar por esta situación en la que, según ella, están vinculando sin ningún tipo de razón a su marido, pero la Fiscalía tiene acusaciones, incluso tiene grabaciones con las que asegura está implicado no solamente Octavio Dotel, también Castillo, que está en Miami, ha dicho cosas desde Miami, se ha desvinculado de este caso, pero de todas maneras no llega al país para responderle a las autoridades dominicanas sobre si está o no está vinculado. El tema de una villa en Casa de Campo, eso es lo que han dicho los abogados de la defensa de ambos peloteros, que es la razón principal por la que la Procuraduría General de la República les relaciona con este caso. Pero hay que ver, señores, porque según las mismas autoridades, los investigadores, hay mucho elemento que relaciona a estas personas con la red de lavado de activos, en esa parte, no de narcotráfico, sino de lavado de activos, que los relaciona directamente con César el Abusador. El Tribunal Constitucional tomó una decisión que mueve y le da oportunidades a mucha gente. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional habla de que no hay, su sentencia, no es necesario pertenecer a un partido político para ser candidato. Esto le abre la posibilidad a mucha gente. Y hablábamos esta semana de Ramfis Trujillo, que se ha quedado sin partido, porque la franquicia que le prestaron en primera instancia parece que los chelitos no le daban, porque esos son franquicias, y la Junta Central Electoral lo sabe, y lo hemos denunciado en muchas ocasiones. Señor, el sistema de partidos de la República Dominicana no puede tener partidos que se vendan al mejor postor, porque al final de cuentas esos partidos reciben un presupuesto del Estado, dígase de nuestros bolsillos, con lo que subsisten.
y sin embargo están solamente para hacer negocio. Eso tenemos que revisarlo. Eso abre una brecha, sí, para Ramfis Trujillo, pero yo pienso que abre una brecha para gente todavía que aporta más, que es más valiosa para nuestro país por su impronta de vida y su aporte a la democracia nuestra, por ejemplo, como Hito Bisonó, que también es candidato a la presidencia de la República, es aspirante a la presidencia de la República y no tiene partido, por lo menos todavía. Vamos a ver qué pueden hacer muchos de los aspirantes a diferentes posiciones con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Otra sentencia que hubo esta semana, que también impacta, fue la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que deja sin efecto la demanda de nulidad a la convención del Partido Revolucionario Dominicano, que quiere desconocer la presidencia de Miguel Vargas Maldonado. Esto es un revés para Guido Gómez Mazara y para ese grupo del rescate del PRD que ha impulsado un movimiento para sacar a Miguel Vargas Maldonado de ese partido, porque dice que es tener un partido chiquito que fue grande para hacer negocios grandes con el gobierno. Lo dejamos hasta ahí porque queremos aprovechar tanto a nuestro invitado Osiris de León como a la doctora Teodora Castro para esos consejos a los empleados y a los empleadores. Así que vamos a una pausa. Regresamos enseguida aquí en 1800 segundos. Detrás de una gran tarjeta, hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En Santo Domingo Norte, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, construyó la planta de tratamiento de aguas residuales más grande y moderna de todo el Caribe. Producirá biogás, abono orgánico y saneará 27 millones de galones de agua diarios con el objetivo de depurar las aguas residuales e industriales de 38 sectores e impactar 450.000 habitantes, contribuyendo con la recuperación y saneamiento del río Sama e Isabela. La CAS, comprometida con tu salud y el saneamiento ambiental. En este país podemos cantar victoria porque que se haya desviado Dorian es una noticia muy positiva para el país. Y aquí tenemos a uno de los que más sabe de esto. Osiris de León, ingeniero, geólogo, científico, está con nosotros para contarnos qué está pasando con estos fenómenos. Bienvenido, Osiris, siempre un gusto recibirlo aquí. El gusto es mío, Diolka, compartir contigo y con el pueblo dominicano que, tal como tú dices, aunque la gente se quedó esperando de que Dorian pasara cerca e impactara, afortunadamente se distanció, no solamente de nosotros, sino también de Puerto Rico. Y qué bueno que se distanció de Puerto Puerto Rico. Rico. Porque todavía Puerto Rico no ha terminado de levantarse del impacto que le provocó el huracán María en septiembre del 2017. Le dejó pérdidas por $100.000 millones. Y pérdidas de vida que todavía no se sabe ni siquiera el número. 3.000 muertos. Hubo 3.000 muertos contabilizados por las universidades de Estados Unidos. Inventario uno por uno. Y se lo demostraron el presidente de Estados Unidos. No, mire, los muertos no son 900, los muertos son 3.000. Mírenlos aquí. Aquí están los nombres. Entonces,
eso te dice hasta dónde un fenómeno meteorológico convectivo, como una tormenta, como un huracán, te puede impactar tu sociedad y hacerte lo que dijo el Banco Mundial en octubre del 2017 después de Irma y María, que estos fenómenos pueden retrasarnos el reloj de la economía en 15 años. No. O sea, un fenómeno atmosférico puede... Retrasar. Chequea lo que pasó con Haití y el terremoto. Fue en el 2010, sí. Estamos en el 2019 y Haití no ha podido levantarse del impacto directo de ese terremoto. ¿Qué decía el Banco Mundial? Los terremotos, los tsunamis, los huracanes y las tormentas son hoy día las grandes amenazas de la sociedad. Por eso tuviste que en enero de este año 2019, cuando República Dominicana asumió un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿cuál fue el tema que Dominicana presentó allí? Presentó, Diulca, el tema de las amenazas de los desastres naturales y los impactos ambientales de esos desastres naturales. Porque hoy día las amenazas no son las guerras, no es el terrorismo, es el impacto de algún fenómeno de la naturaleza que de repente te haga a ti lo que le hizo Harvey a Houston. Inundó a Houston de forma tal de que Houston nunca había visto eso y generó pérdidas por más de 100.000 millones de dólares. En tres fenómenos consecutivos, Harvey, Irma y María, las pérdidas de Estados Unidos fueron 306.000 millones de dólares. Dios mío, algo que tambalea cualquier economía. Sácalo de Estados Unidos a ver qué otra economía lo soporta. Yo quiero ver algunas imágenes del desplazamiento, los primeros desplazamientos del huracán Dorian. Todavía ya, después de convertido a tormenta tropical, tenía un desplazamiento que amenazaba a República Dominicana. Así era. Sobre todo para esta pregunta, Osiris, ¿por qué un fenómeno atmosférico que tiene una previsión de que va a impactar medio a medio un país, ¿por qué se desvía? ¿Cómo sucede eso? Por las leyes de la física. Siempre que un cuerpo choque con otro cuerpo, el desplazamiento subsiguiente va a depender de cómo impactó. Si impactó tangencialmente del lado derecho, se va para el lado derecho. Si impactó tangencialmente del lado izquierdo, se va para el lado izquierdo. Si impactó toda la masa de manera frontal, sigue de manera frontal. De ahí depende mucho cómo el fenómeno meteorológico llega al arco de las Antillas Menores. ¿A quién golpea? ¿A Guadalupe? ¿A Martinica? ¿A Trinidad? ¿A Antigua? ¿A quién golpea? ¿Qué tan chiquita o qué tan grande es la isla? Por eso, observa tú que cuando el fenómeno viene, en el Atlántico abierto, mantiene su trayectoria. Y siempre decimos, esperemos a que llegue al arco de las Antillas Menores, porque ahí tendremos que corregir la trayectoria. ¿Por qué? Y usted lo advirtió precisamente mientras seguíamos el trayecto. Claro, desde que llegue ahí se va a producir algún cambio, o hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, o hacia el noreste o hacia el noroeste. Eso marcó la diferencia de que en lugar de que pasara al oeste de Puerto Rico por el Canal de la Mona, pasara al este de Puerto Rico por San Tomás, San Croix, San John, Vieques. Entonces, hay una gran diferencia. Puerto Rico estaba previsto a no ser tocado, pero el huracán pasando al oeste, lo que le llevaba a cruzar tangencialmente por la provincia de la Altagracia, Bávaro, Punta Cana, Macao, Nisibón. Al desplazarse al entrar al arco insular de las Antillas Menores, el desplazamiento fue hacia la derecha, por tanto, se fue al este de Puerto Rico y libró a la República Dominicana de ese impacto que íbamos a tener. Porque fíjate una cosa, cuando tú estás hablando de que el ojo te va a impactar, eso es el eje, esa es la trayectoria, pero tienes que sumarle 150 kilómetros de un campo nuboso de vientos convectivos con capacidad de destruir. Cuando tú coges y pones la provincia de la Altagracia y le pones 150 kilómetros, eso te incluía la capital. Por tanto, la capital, Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, San Pedro, La Romana, todo eso iba a quedar impactado de manera directa, con carga de viento, con marejadas anormales y con lluvias torrenciales. Nos libramos de eso. En cierto modo, hay un sector, y tienes razón, sector agrícola,
y sector ganadero que dice, pero ojalá que nos hubiera llegado por lo menos la lluvia. Sí, Porque sí, pero ciertamente si con nos, la llega, si nos llega la lluvia está bien, pero si nos llega la lluvia que arrasa con todo, tampoco ahí tiene se mucho. complica. Claro. Las lluvias que te llegaron a Puerto Plata en noviembre del 2016, tú no las quieres. No, para porque nada. esas lluvias te provocaron pérdidas por 25.000 millones de pesos. Y ningún gobierno quiere eso. Te dañó los puentes, las carreteras, las viviendas, tendido eléctrico, te dañó el asfalto de las calles, aceras, contenes. Entonces, no. Pero se Entonces, llevó también los sembradíos, se llevó animales incluso. Entonces, te lleva el tendido eléctrico, no tiene mucho sentido. Si pasa el huracán por el Canal de la Mona, ¿se fortalece a diferencia del otro lado de sí, Puerto Rico? el Canal de la Mona es un segmento del Océano Atlántico que está en aguas cerradas. Fíjate que nosotros siempre hablamos de dos segmentos, en aguas abiertas del Atlántico. Son aguas que están tan abiertas que tú puedes ir durmiendo en un bote y sabes que no vas a chocar con nada. Diferente a cuando tú llegas al Mar Caribe, que tú tienes un conjunto de islas pequeñas más un grupo de islas grandes. Una de las islas grandes vives tú y vivo yo, que es la isla Hispaniola. Tienes otra isla grande que es Cuba. Tienes Jamaica, tienes a Puerto Rico. Las demás son las chiquitas. ¿Qué ocurre? Ese ambiente, al estar cerrado, tiene menos recirculación del agua. Por tanto, el agua tiende a calentarse más. Al calentarse más el agua, hay más vapor de agua. Fíjate que cuando Dorian venía en el Atlántico abierto, la temperatura en la superficie del mar era 28 grados Celsius. Al entrar al Caribe era 29. Sí. ¿Por qué en los modelos de pronóstico siempre hablamos de que se iba a convertir en huracán dentro del Mar Caribe? Porque la temperatura estaba más alta, por tanto hay más vapor de agua. Y si hay más vapor de agua, hay más combustible. ¿Cuál es el combustible del huracán? El vapor de agua. Tu carro usa un combustible, gasolina, el mío también, pero el combustible del huracán es el vapor de agua. Donde él encuentra mucho vapor de agua, entonces genera mayor convectividad. El campo nuboso se pone más grande, la rotación es mayor, en consecuencia, la fuerza de los vientos es mayor. Y desde que llega a 119 kilómetros por hora, ya tú lo sacas de la categoría de tormenta y lo pones en la categoría de huracán, categoría 1, que fue lo que hizo Dorian justo cuando se iba acercando a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque encuentra en esa región aguas cálidas que aportan mucho vapor de agua, eso fortalece el fenómeno meteorológico y viene el mayor nivel de daño. Cuando la velocidad se duplica, la fuerza se eleva al cuadrado. Claro, no es lineal. Pero cuando un huracán, por ejemplo, dura más tiempo, el ojo de huracán frente a sobre un territorio, digamos de la República Dominicana o Puerto Rico, ¿causa más daño que si pasa con una velocidad mucho mayor? Sí, eso es lo que llamamos velocidad de traslación. Es decir, tú tienes dos velocidades en un huracán. La velocidad de rotación. Cuando te dicen el huracán tiene vientos de 120 kilómetros por hora, como Dorian, esa es la velocidad de rotación. Se mide con una sonda que se descarga desde un avión cazahuracanes y mide a qué velocidad va ese viento. Pero hay un ojo que está en el centro de esa masa, de ese campo nuboso, que se va desplazando. Es lo que llamamos velocidad de traslación, de desplazamiento. Cuando la velocidad de traslación es menos de 10 kilómetros por hora, quiere decir que el tiempo de residencia del huracán en un mismo lugar es muy largo. Por tanto, la comunidad está por horas soportando esa carga de viento y lo que no te destruye en la primera hora, te lo destruye en la segunda, o en la cuarta, o en la quinta, porque son muchas horas. Ahora, cuando el huracán tiene una velocidad de traslación rápida, por ejemplo, 30 kilómetros por hora, pasa a veces, el tiempo de residencia es más corto, el nivel de daño es menos. Es decir, es como un pleito de dos personas, mientras más largo es el pleito, más daño hay. Entonces, mientras más tiempo tarda un huracán en un segmento... Eso fue te di y me fui. Claro, en este caso, te di y sigo aquí, Recordando tú que primero hay una masa frontal, los primeros frentes que te llegan. Detrás te llega el ojo, pero detrás te llega la parte final. ¿Qué ocurre? Con todo eso tú puedes estar en un momento determinado 24 horas, 30 horas, 36 horas, bajo los efectos de un mismo huracán. Y eso es demoledor, eso es terrible. Eso es terrible. Osiris, yo quiero que hablemos del tema de la Amazonía y cómo impacta esto, pero antes quiero volver al punto en que se desvía un huracán. ¿Eso podría también poner una posibilidad de que el ser humano pueda intervenir en el desvío de algún fenómeno atmosférico? Sí, mira, el ser humano puede intervenir porque siempre se ha probado el esquema de ionización
en los altos niveles de la troposfera, lo que es la ionosfera, es decir, con un impulso electromagnético de baja frecuencia que cambia la polaridad de las partículas y en consecuencia, al tú tener más cargas positivas y negativas, tú tienes más atracción entre ellas y te cambia las condiciones locales. Sin embargo, la comunidad científica maneja eso con un granito de sal, en el entendido de que cuando el ser humano interviene cambiando factores definidos por la naturaleza desde hace millones de años, termina provocando más mal que bien, porque la naturaleza diseñó su propio esquema de equilibrio y el huracán es parte de ese esquema de equilibrio. ¿Por qué? Te trae humedad desde una zona húmeda a una zona seca. Te trae polen de una zona donde es abundante a una zona donde es escasa. Y te trae lluvia desde una zona donde hay mucho vapor de agua a una zona de resequedad. Lo que quiere decir que los huracanes debemos dejarlos tal y como son, porque ellos son parte del equilibrio ecológico natural del planeta Tierra. Ese mensaje para Donald Trump, que dice que se pueden bombardear los huracanes y que se pueden bombardear otros fenómenos. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos con el ingeniero Osiris de León hablando sobre el impacto que pudiera tener esos incendios de la Amazonía, el desequilibrio que esto pudiera provocar en la tierra. Regresamos enseguida aquí en 1800 segundos. Usted no se mueva. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. De Ecotulov se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Osiris de León nos acompaña en 1800 segundos y antes de irnos a la pausa le preguntaba cómo pudieran estos incendios en la Amazonía desequilibrar el planeta. De una manera grave y de una manera crítica. Antes de que el ser humano apareciera sobre el planeta, que es la última especie en aparecer sobre el planeta, ya existía la flora, ya existía la vegetación. La vegetación se desarrolló en un ambiente cargado de dióxido de carbono, fruto de las erupciones volcánicas. Por eso es fácil para el árbol respirar dióxido de carbono, CO2, y entonces exhalar oxígeno, que es lo contrario a lo que hace tu organismo y el mío. Cuando tú inhalas, tú absorbes aire que tiene cerca de un 79% de nitrógeno, cerca de un 20% de oxígeno y un 1% de otros gases. Cuando tú exhalas, eliminas el dióxido de carbono que la hemoglobina recogió al dar la vuelta a través de tu torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en medio del bosque, lo que tú botas, el árbol lo toma. Y lo que el árbol bota, tú lo tomas. De ahí que cuando tú apareciste como ser humano en el planeta, ya había una carga de oxígeno que permitía el desarrollo de la vida. En la medida en que tú eliminas el bosque, estás quitando parte importante de la producción de oxígeno que necesita el ser humano para respirar, para la vida. Ese es el primer aspecto. Pero hay un segundo aspecto que es crítico.
cada día tú estás hablando en los noticiarios del cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Un incremento excesivo de las temperaturas fruto de dos componentes. Número uno, comenzamos a partir de los años 50 a depender de combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles, cuando tú los sometes a combustión en el motor de tu vehículo, en una planta eléctrica, en una industria, emiten dióxido de carbono. Hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera hasta 410 partes por millón. Al mismo tiempo, eliminamos a nivel global cerca del 70% de la cobertura forestal. Por tanto, cometimos dos errores. Aumentamos nuestras emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y redujimos el bosque que era capaz de atrapar ese CO2. Estamos perdiendo esa capacidad. Es como que de repente tú estás en medio de un estado de guerra y tus soldados están durmiendo o se fueron de vacaciones. Wow. O sea, cuando tú pierdes tu bosque, tú estás perdiendo la defensa que tiene el planeta de atrapar dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en una zona que es considerada el pulmón del planeta Tierra, como la Amazonía, que tiene 500.000 hectáreas, que son 5.000 kilómetros cuadrados, y ha entrado la agricultura y la ganadería a talar el bosque, no solamente porque quiere la madera, sino porque quiere la tierra. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Saca la madera, pero siempre de la madera hay una parte que tú aprovechas y una parte que no aprovechas. El tronco fuerte tú lo aprovechas para sacar madera, ¿cierto o no? Sí. Pero las ramas no las aprovecha. Entonces, cada agricultor quiere quemar esas ramas y entonces cada uno tiene su propio incendio. Entre la NASA y el gobierno brasileño han contabilizado en lo que va de año 2019 75.000 incendios individuales. Por eso se acaba de emitir un decreto prohibiendo quemar cualquier desecho de la vegetación, que entra en vigencia ahora, en el momento en que tú y yo estamos conversando con la sociedad dominicana y con todo el mundo. Porque toda la comunidad política global, toda la comunidad ambiental, toda la comunidad artística, toda la comunidad empresarial levantó su voz de protesta porque el gobierno estaba permitiendo esto porque no quería llevarle la contraria a sectores productivos del área agrícola y del área pecuaria que están tomando posesión de la Amazonía. Entonces la Amazonía tiene que entrar como una reserva estratégica del planeta donde se produce oxígeno y donde se atrapa dióxido de carbono. ¿Cuál es el grave problema cuando tú talas el árbol? Que un árbol tiene capacidad de atrapar cada año 8 kilogramos de dióxido de carbono. Cuando tú lo cortas, no solamente que ya perdiste esa capacidad, sino que todo lo que él había atrapado en su vida, ahora él lo libera. Claro. Y entonces viene el incremento extraordinario, va a venir la alta temperatura, el ser humano no va a poder soportar temperaturas de 1.5, 1.8, 2 grados Celsius, 3 grados Celsius por encima de la media histórica, y eso tiene preocupado a la Organización Mundial de la Salud, que entiende que fruto del cambio climático en los próximos años cerca de 250.000 personas van a morir adicionalmente cada año por enfermedades vinculadas al cambio climático. Gente que va a sufrir de paros cardíacos, de accidentes cerebrovasculares, gente que va a sufrir de malaria. Que de hecho ya hemos visto un incremento de ese tipo de fenómenos que antes no se veían tanto. Y que ya no se discute, que eso tiene que ver directamente con el cambio climático. Por tanto, el daño que le puede hacer el ser humano a la Amazonía, terminamos pagándolo todos, porque dejamos de producir oxígeno, dejamos de atrapar dióxido de carbono, dejamos de mantener el equilibrio ecológico del planeta y en consecuencia quien va a pagar todo eso va a ser el ser humano. Y las nuevas generaciones. Osiris, nosotros estamos sufriendo de un calor excesivo. Este año es uno de los años, junio, si mal no recuerdo, es el mes más caluroso en toda la historia de la Tierra, Así es. según unos estudios. Así es. Nuestro país no escapa a eso. Hay un calor insoportable. ¿A qué se debe todo eso? ¿Al cambio climático? ¿Qué podemos hacer para mermar un poquito esta situación? Mira, junio y julio del 2019 fueron los junio y julio más calurosos de la historia desde que la Organización Meteorológica Mundial, OMM, comenzó a llevar registro a partir de 1880. Tú estás viviendo en la década más calurosa del planeta Tierra desde que llevamos registro, que son los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Son los años récord de temperatura.
cada año está superando el récord de temperatura del año anterior. Es una evidencia contundente de los efectos directos del cambio climático. Quien lo niega hace un ejercicio de perder el tiempo porque la realidad está ahí. La ola de calor que ha vivido Francia en el mes de junio ha sido histórica. Nunca la zona de Montpellier, en el sur de Francia, había tenido una temperatura de 45.9 grados Celsius. Yo estaba en Roma en ese momento. Te puedo decir que el calor era agobiante, desesperante, sofocante, y cuando enciendo la televisión me encuentro que todos los canales están con la misma noticia. En este momento tenemos una ola de calor que está afectando a Francia, a Italia y el noreste de España, fruto del cambio climático. Temperaturas que nunca se habían visto. Eso tú lo viste en Cuba. Cuba tuvo este junio la temperatura más alta de toda la historia en la zona de Granma. Lo viste en California. Los mejillones en California murieron en la costa, fruto de la temperatura tan alta que no lo pudieron soportar los mejillones. Quiere decir que cada año hay una nueva evidencia de que el cambio climático va creciendo exponencialmente y el ser humano tendrá que hacer dos cosas simultáneamente: reducir sus emisiones de dióxido de carbono y aumentar la cobertura forestal, porque este bosque es capaz de atrapar el dióxido de carbono y tú al mismo tiempo estás reduciendo los niveles de dióxido de carbono, y eso nos puede llevar en 25 o 30 años a un equilibrio que lo teníamos para 1950, pero que lo hemos perdido a partir de ahí por el consumo excesivo de combustibles fósiles y al mismo tiempo la depredación forestal a nivel global. La inconsciencia, esa es la madre de todo lo que está pasando en nuestro planeta. La inconsciencia de muchos seres humanos que entienden que, bueno, hay que vivir a toda costa independientemente de que sufra la naturaleza. Osiris de León, gracias por estar con nosotros. Siempre es una luz para nosotros, para entender muchos fenómenos que quizás los que no somos expertos muchas veces no entendemos. Pero qué bueno que Dorian se alejó y qué bueno que haya gente que está sembrando su matita, poniendo de su lado para que este mundo sea un poquito más vivible. Necesitamos más gente sumándose a eso. Gracias, Osiris de León. Gracias, Dioca. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos con la doctora Teodora Castro con sus consejos a empleados y empleadores. Usted quédese ahí. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. De Ecotulov se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Como les anunciaba, ya está con nosotros la doctora Teodora Castro. Doctora, bienvenida. Hola, Diulka. Doctora, hoy vamos a hablar del contrato para un servicio determinado versus el contrato indefinido. Hay gente que no establece la diferencia, ni empleado ni empleador, y después está asumiendo muchos riesgos. Sobre todo cuando nosotros quedamos trabajando después de un contrato por servicio determinado. Cuando nosotros llegamos a una empresa que nos hacen firmar un contrato, que casi siempre es de adhesión, Diulka, porque las especificaciones ya están dadas. Hay un contrato marco para un servicio determinado y sencillamente pues le cambian de nombre y le cambian de cédula. Y ahí vas tú y te adhieres a ese contrato. Es importante que usted lo revise y después de revisado usted verá que ese contrato le va a durar 6 meses, 2 meses, 1 año, y que lo que dice ahí es lo que usted va a cobrar. Si le dice sueldo 13, será sueldo 13. No reclame ningún derecho adquirido al margen de ese contrato para ese servicio determinado. Sin embargo, si a usted, sin separarlo del trabajo, vamos a poner que lo separan del trabajo primero. Si a usted lo separan del trabajo y vuelven y lo llaman para entonces trabajar con un contrato por tiempo indefinido en sector privado, si es antes de los 2 meses, se reputa que el contrato para un servicio determinado se volvió indefinido, por lo que sus derechos adquiridos inician desde el primer día que usted obtuvo ese primer contrato. Si por el contrario, usted se queda fuera de la empresa, cumplió con un contrato y ya a los 2, 3, 4 meses lo llaman para un contrato indefinido donde no hay especificaciones para un trabajo específico, entonces ya usted es empleado de esa empresa y tiene derechos adquiridos a partir de los 3 meses. Ojo con esto, porque a veces el empleador piensa que puede continuar el contrato con las mismas especificaciones año por año y que usted no va a adquirir ningún derecho y tampoco prestaciones laborales. Y a veces se presentan a los tribunales a discutir cosas que el código es claro con esto. Inmediatamente usted siguió, o sea, por ejemplo, el contrato termina en diciembre. A usted no le renovan contrato, pero le dicen, siga trabajando normal. Cuando le dan el corte, no es a los 3 meses que usted va a adquirir derechos, sino que inmediatamente ese contrato inició, usted va a adquirir derechos. Si usted no quiere que esa persona que duró 1 año tenga derechos adquiridos y prestaciones por ese año, usted lo separa y después de los 3 meses entonces vuelve y lo nombra, ya lo nombra en la empresa. Y no tiene compromiso, no se generan derechos adquiridos por ese contrato que fue por tiempo definido para un servicio determinado. Pero es importante que usted como empresario sepa que si lo dejó trabajando, aunque sea 2 meses o 3 meses después de ese primero, si esa persona termina 3 meses después de ese contrato, le va a tocar prestaciones laborales como al principio. Se le volvió indefinido ese contrato. A mí me hicieron esa pregunta y les estoy contestando por acá. Esos contratos que terminan, que son por tiempo, que tienen fecha cierta para término, rompa ahí. Termine con ese empleado ahí. Con ese contrato ahí. Y deje constancia del final de ese contrato. Del final de ese contrato. No le diga vete y ya. No, debe comunicárselo. Por lo general, aunque el contrato no lo diga, comuníqueselo por escrito. Su contrato terminó, así como lo dice el texto. El texto es el contrato que usted firmó. Y le anexa una copia, una foto y una copia del contrato y también un ejemplar de la certificación o del documento con que usted le dice terminó según lo estipulado. Es posible que ya terminó en esa fecha ese contrato y usted no haya, por ejemplo, no se haya cumplido el trabajo, ya sea por falta de materia prima o por cualquier otro tipo de razón, por una suspensión del contrato, entonces ese contrato sí tiene continuidad. Pero todo eso hágalo por escrito. Nosotros tenemos, por ejemplo, un contrato por 1 año, Diulka, pero la materia prima se terminó
a los 7 meses. Y yo tengo que pararte a ti en ese contrato por 1 mes o 2 meses hasta que la materia prima llegue. Es importante que esa suspensión de 2 meses, que va a ser extensivo por 2 meses más ese contrato, usted le ponga, no es un adendum ni siquiera, es una aclaración de por qué ese contrato se suspendió por ese tiempo y que ese contrato entonces en ese adendum va a terminar 2 meses después. Claro, que ahí vendría siendo, solamente extraemos esos 2 meses del medio del contrato y ya queda el contrato con su periodo normal. Normal. Solo que va a terminar, si va a terminar en enero, si va a terminar en diciembre, va a terminar en febrero, pero se hace constar que esos 2 meses usted no brindó el servicio, que estuvo suspendido precisamente por falta de materia prima o a veces hasta por un incendio, por cualquier siniestro, también se pueden suspender contratos. Para que usted no tenga esto pendiente y que pueda generar otros derechos y deberes para el empleador. Bueno, doctora, eso es muy delicado porque hay mucha gente que ni siquiera se acuerda la fecha que contrató. En este país, más del 60% de las empresas son informales. Muchas veces no tienen un encargado de personal, muchas veces no tienen un departamento de personal y se le va mucho ese tipo de situaciones. Pues que le pongan ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Una alarma. Pues ponga una alarma cuando termine ese contrato para que eso no le genere a ustedes algunos compromisos vinculantes a la empresa y usted tenga que pagar, además de lo que especifica el contrato, por ejemplo, de sueldo 13, a usted le toque pagar vacaciones, estos derechos adquiridos que son propios del empleado fijo. Es importante también que usted mande al Ministerio de Trabajo todas las especificidades de ese contrato. Por ejemplo, principalmente cuando lo va a suspender, que esa suspensión sea comunicada al Ministerio de Trabajo para que ellos tengan constancia de ello, para que si va a algún tipo de reclamación, pues ya no tenga asidero legal. O sea, es importante que usted lleve todo lo que dice, todos los estamentos legales. Si usted no tiene que tener un departamento de recursos humanos, si usted está debidamente organizado. Una sola persona en una empresa pequeña puede organizarlo usted de manera tal que usted no contraiga compromisos fuera de ese contrato que no es por tiempo indefinido y que no pudo terminar según se especificó en principio. Doctora, ¿qué tan caro puede salirle a un empleador, por ejemplo, cuando no cumple con estas medidas que usted le está sugiriendo y lo llevan a los tribunales? Imaginemos un contrato de 1 año. Imagínese usted que usted hace un contrato por 100,000 pesos mensuales por 1 año y usted entonces hacer el cálculo de las prestaciones laborales por 1.200.000 pesos. Sí. Entonces usted va se va a calcular vacaciones, preaviso, cesantía, participación en los beneficios de la empresa, como todos los demás empleados. Entonces esto puede traducirse en un daño económico para la empresa, porque va a tener que responder por una negligencia. Bueno, y una negligencia que puede salir muy, pero muy cara. Doctora, ¿dónde le pueden localizar? Nosotros estamos en la calle El Conde 359 en el local 12A de la Plaza Lombas y estamos en los teléfonos 809-880-7062 y 682-2965. También en las redes sociales, en @CastroTeodora, estamos en Twitter, doctora Teodora Castro en Facebook y también en Instagram. Bueno, doctora, por ahí le pueden hacer preguntas, incluso hay muchas preguntas que le llegan a la doctora a través de las redes sociales, que se las responde por ahí, también las responde aquí. Qué bueno saber que ahora tenemos a la gente más cerca y a los expertos a un clic nada más. Así es que siga a la doctora Teodora Castro. También me puede seguir a mí en @DiulcaPérezTV en Instagram, Twitter y Facebook. Síganos ahí y podemos tener una comunicación bastante fluida. Hay mucha gente que me ha hecho muchas preguntas. No se desesperen, que toda la información viene en muy pocos días. Tranquilos, no se desesperen, que acerca del tema político les voy a informar absolutamente todo en los próximos días. Así es que no se desesperen, que lo que viene es bueno, muy bueno. Señores, gracias por estar con nosotros aquí en 1800 segundos. Si Dios lo permite, el próximo fin de semana seguiremos contando 1800 segundos más.